Vaya encuadre más feo el que me he buscado. Pero sean bienvenidos todos a una nueva emisión de Editorial Mictlán. En esta ocasión, volvemos con un video de historia mexicana, el cual básicamente es un resumen general de la evolución económica que tuvo México desde 1870 hasta 1940, época marcada por una cantidad de sucesos históricos nacionales como internacionales que van a cambiar los paradigmas de las naciones. Además de que vamos a ver el nacimiento de una economía mexicana de verdad hacia el exterior, del desarrollo de la infraestructura, del tratamiento del problema agrario y muchas cosas más que nos van a ayudar a entender el manejo de la economía mexicana incluso hasta el día de hoy y varios de sus contextos históricos y remanentes. Así que sin más, empecemos. Entre 1870 y 1940 sucedieron gran cantidad de sucesos históricos. Por mencionar a los más importantes, diría el último mandato de Benito Juárez, el de Lerdo de Tejada, la instauración del Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la creación de las instituciones nacionales, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para las funciones narrativas de este video, voy a dividir este periodo en tres bloques. El primero, la restauración de la República y el Porfiriato. El segundo, la Revolución Mexicana. Y el tercero, los gobiernos posrevolucionarios. La restauración de la República y el Porfiriato, 1870-1910. En 1856, con el gobierno liberal, se promulgó la ley Lerdo o de desamortización, pues hasta antes de ello y desde la conquista, la propiedad de la tierra le pertenecía principalmente a la iglesia y a una aristocracia terrateniente o grupo de hacendados, por lo que con los siglos se habían estancado una gran parte de la tierra que perdía sus capacidades productivas frente a las primeras décadas del México independiente y necesitado de dinero. Las leyes de desamortización y nacionalización cambiaron la forma de tenencia de la tierra, pasando los bienes de la iglesia a formar parte del Estado y poniéndolas en venta para fomentar un México de pequeños y medianos propietarios. De la misma forma con las tierras pertenecientes a grupos indígenas, pero para dividirlas en proporciones fraccionables y equivalentes, para posteriormente ser devueltas proporcionalmente como propiedad privada. Ambos casos, la desamortización del clero y de las tierras indígenas, en primera instancia parecían favorecer a la población y propietarios en crecimiento. Aunque al existir una descomunicación entre el gobierno y las situaciones regionales propias, de una u otra forma, muchas de estas tierras y propiedades pasarían a formar parte de la ya anteriormente consolidada aristocracia de terratenientes, herederos de la época colonial, pero ahora también de un nuevo grupo liberal gobernante, quienes compraron gran cantidad de tierras a precios muy bajos y con garantías muy beneficiosas, siendo esto permitido por el gobierno con tal de formar una nueva clase propietaria de la tierra que pudiera llevar a un bienestar nacional. Sin embargo, en lugar de provocar la circulación de la tierra, se hicieron grandes latifundios, pues al apoderarse de la tierra, los campesinos tenían como única opción trabajar para los dueños, los cuales les beneficiaba el atraso industrial en el país que se provocaba por la ineficiente mercado interno, ya que esto generaba una mayor dependencia económica a la agricultura. Sin embargo, los latifundios eran ineficientes, pues no tenían que mejorar, pues contaban con tierra y mano de obra garantizada, y en las zonas con baja densidad poblacional del norte se trajo mano de obra con salarios más altos, y en el sur, mediante engaños e incluso con la esclavitud de grupos indígenas como los mayas o los yaquis. En el Porfiriato se puso en práctica un registro de todas las propiedades y tierras del país, junto a empresas privadas, las cuales se dedicaban a quitarle las tierras a todos quienes no tuvieran un título oficial de propiedad, título que era difícil de conseguir y mantener en esa época, quedándose las empresas privadas con un gran porcentaje de estas tierras. Durante el Porfiriato también una gran falla dentro de la economía fue el mercado interno, el cual es prácticamente la economía que se desarrolla hacia dentro del país y todos los bienes y servicios que se consumen dentro de este. El mercado interno, desarrollado en México, se encontraba limitado, ya que si bien existía una diversificación de productos exportados, se explotaba y dependía de unos más que otros, como era en el caso de la agricultura, el maíz o el frijol, y en la minería la explotación de solo oro y plata, metales preciosos, dejando de lado los metales industriales, y en esto, un mercado creciente al que nuestro país llegó algo tarde. Pero seguramente más importante era la condición de la mayoría de la población, la cual era rural y trabajaba en condiciones de peonaje, no eran dueñas de la tierra, y en su mayoría no ganaban ni siquiera dinero, sino vales de tiendas de raya, pues las condiciones tan bajas de vida daban muy bajo nivel adquisitivo en la población, causando que la gente no pudiera ser parte del mercado interno, no podían comprar, y el estanque en el mercado interno también provocó un estanque en la producción y la naciente industria.
Un factor importante para que la industrialización fuera posible fue la estabilidad política, naciente de 1867 con la Restauración, y esta propició que se pudiera desarrollar el sector manufacturero para bienes de la población, como textiles, calzado, tabaco, vidrio, etc. Y para la última década del Porfiriato surgieron las industrias productoras de bienes para producción, ácidos industriales, cemento y la siderurgia. La producción minera se basó desde la colonia hasta 1895 en la primordial extracción de metales tradicionales, oro y plata. Crecieron dinámicamente su producción hasta 1910 y cayó durante los años de la Guerra Civil. El desarrollo de metales industriales no ferrosos, como el cobre, el plomo o el zinc, producidos en pequeñas cantidades hasta 1890, explotó su producción gracias a la demanda externa de naciones industriales. De la misma manera que el hierro, cuya producción se realizó a escala industrial en 1901 con el establecimiento de la primera planta siderúrgica en Monterrey, la minería, en nuestro país, estaría en un constante proceso de modernización. A inicios del Porfiriato, su producción técnica era aún colonial, constituida en tracción animal y trabajo manual con barretas, picos y palas, basándose en un sistema de patio en el que se utilizaba mercurio para el beneficio de metales preciosos, ya que eran los únicos importantes. El primer paso para la producción en masa y eficaz fue el mejoramiento de los sistemas de transporte, principalmente en el desarrollo de líneas férreas, lo que por parte tanto del Estado como por capitales privados y foráneos, permitiendo la construcción de nuevas líneas ferroviarias y mantenimiento y mejoramiento de las ya existentes, trayendo como consecuencia que los costos de transporte fueran más baratos, además que esto estimulaba la economía regional por donde pasaban los ferrocarriles. El crecimiento económico de México se basaba en las exportaciones primarias, mineras y agrícolas, surgido en la década de 1870 y que se consolidó durante el Porfiriato. En el Porfiriato, al carecer el país del capital y de las técnicas para fomentar actividades extractivas, minería y petróleo, y para crear una industria eléctrica, es decir, infraestructura, el gobierno de Díaz tomó un enfoque liberal y otorgó amplios estímulos y garantías a los inversionistas extranjeros para que aportaran los capitales y las técnicas para generar esas industrias. Sin embargo, al notar que los inversionistas extranjeros comprometían la autoridad del gobierno, se fueron intentando políticas nacionalistas que los gobiernos revolucionarios después adoptarían. La generación de energía eléctrica a finales de la década de 1880 se empezó a instalar para consumo privado en algunas minas y fábricas textiles, con unas pequeñas plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, pero al iniciar el siglo XX se empezó con la generación de electricidad para consumo público. En 1900, la capacidad instalada era de solo 18.000 kilovatios, pero para 1910, gracias al desarrollo del sistema Necaxa para servicio de la Ciudad de México, se aumentó más de 5 veces la capacidad, llegando a 99.000 kilovatios. Tras las primeras concesiones petroleras a intereses norteamericanos, Porfirio Díaz buscó atraer capital británico a esta industria para dar contrapeso a la influencia norteamericana. En 1910 se intentó corregir el carácter incondicional y perpetuo de los derechos sobre el subsuelo mediante una reforma que solo garantizaba la propiedad mientras el titular cumpliera con los términos de la ley. Mediante estímulos, subsidios y una gran libertad para estas empresas, así es como se desarrolló el ferrocarril, que antes de 1877 solo se extendía de una cantidad de 617 kilómetros de vía, correspondientes en su mayor parte a la línea de México-Veracruz, por Córdoba, que inauguró el presidente Lerdo de Tejada en 1873. No obstante, la construcción de ferrocarriles se impuso principalmente a inicios del Porfiriato, cuando el presidente Díaz estableció una política ferroviaria que consistió esencialmente en otorgar concesiones a los empresarios privados para la construcción y operación de las líneas, apoyándolos además mediante subsidios en efectivo por cada kilómetro de vía tendido. Los derechos de explotación de los recursos naturales se concedieron como propiedad plena, sin limitaciones en cuanto a tamaño ni condiciones sobre su manera de utilización. Sin embargo, el gobierno porfirista vio que los sistemas ferroviarios se estaban volviendo una propiedad completamente norteamericana, por lo que el gobierno se hizo socio mayoritario de las empresas ferroviarias para evitarlo. Con la inversión extranjera y los estímulos del gobierno, también se desarrollaron los telégrafos, las primeras líneas telefónicas y los puertos marítimos. Las obras básicas que construyeron durante el Porfiriato para la operación del transporte marítimo se mantuvieron sin modificaciones ni correcciones considerables. Con el auge de las exportaciones primarias, agrícolas y mineras, y el impulso a la industria con la sustitución de importaciones gracias al desarrollo de infraestructuras, en el Porfiriato se dio un crecimiento sostenido, pero al finalizar el régimen de Díaz,
solo 10% de las familias pertenecientes a la población rural poseían alguna tierra como propiedad privada. El resto habitaban en estas porciones de tierras con una renta o a los alrededores dependiendo de estas últimas. La Revolución Mexicana, 1911-1921. Al estallar la Revolución Mexicana como producto de que el régimen de Díaz no permitió la circulación del poder en nuevas manos, de una nueva clase burguesa ignorada y de una población rural en miseria, el campo se vació, los campesinos se rebelaron de sus latifundistas y todos los sectores del país se quedaron detenidos. Madero llegó al poder durante muy poco tiempo y afirmó que él nunca hizo promesas de repartición agraria en el Plan de San Luis. Se peleó con sus aliados y no se deshizo del viejo régimen, por lo que la guerra civil se alargó más y más. Se extendió a toda la década. La agricultura sufrió fuertes daños, principalmente en los estados del centro y del norte. No había quien la trabajara y se produjo una fuerte hambruna. Las minas igual quedaron vacías, los ferrocarriles y las vías fueron dañados en las batallas. Sin embargo, en esta década se construyeron nuevas plantas de producción eléctrica, principalmente en el centro y el norte, gracias a lo cual en 1920 la capacidad aumentó casi al doble, llegando a 192.000 kilovatios. En esta década también sucede la Primera Guerra Mundial, la cual significó una alta demanda de petróleo y de henequén, siendo la producción y exportación de estos dos productos la principal fuente económica de México durante esa década. La producción del petróleo se volvió muy importante, demasiado grande, subiendo a casi 33 millones de barriles producidos en 1915 y un máximo de 193 millones de barriles producidos en 1921, incluso siendo el segundo mayor exportador mundial ese año. Madero, en su muy corto gobierno, impuso un modesto gravamen a la producción petrolera, pero en general los gobiernos revolucionarios buscaron reivindicar los intereses nacionales en los recursos del subsuelo, llegando a la promulgación del artículo 27 de la Constitución de 1917 y la ley expedida en 1926, en donde quedó restablecido el principio del dominio originario de la nación sobre los recursos del subsuelo y su capacidad soberana para imponer a los particulares los términos y condiciones a observar en la explotación de las concesiones que sean otorgadas. Las garantías sociales se lograron consagrar en la Constitución de 1917, resaltando en los temas que hemos estado viendo en el artículo 27 y 123. El artículo 27 definió una ideología agraria, establece que los despojos de la tierra de los pueblos serán subsanados y mejorará la distribución de la tierra acabando con los latifundios, entendiendo que el latifundio se refiere a la propiedad de una gran cantidad de tierra para una sola persona, cosa que no se va a acabar en ese momento. El artículo 123 constitucional nos habla específicamente del derecho a la huelga, condiciones de trabajo, libertades sindicales y prestaciones laborales. Sin embargo, gracias a las huelgas y los movimientos sindicales de 1907 y 1908, este artículo se vio afectado principalmente en los sectores de la minería y los textiles, lo que provocó que la ley suprema la señalara al Estado que es su deber evitar excesos y subsanar agravios perjudiciales para las mayorías y para el interés social. Finalmente, en el último bloque, los gobiernos postrevolucionarios, desde 1922 a 1940. Claro que los gobiernos postrevolucionarios, entendiéndolos como los presidentes, que eran parte del cuerpo militar, se acabaron hasta Ávila Camacho, pero aquí vamos a ponerle un fin hasta 1940. Durante los gobiernos postrevolucionarios sucedieron varias cosas. Les recomiendo visitar mi video del Maximato. Durante las décadas de los 20, la repartición agraria fue demasiado lenta y sin efectos. La agricultura durante esta década fue aplazada ante las tareas reconstructivas y la ejecución del programa de nuevas obras públicas, aunque éstas beneficiarían a la buscada sustitución de importaciones. En esta misma década, como parte de la reconstrucción del país, la industria eléctrica creció y para 1930 la capacidad eléctrica instalada pasó los 400.000 kilovatios, de los cuales 3/4 partes de esa capacidad procedían de plantas hidroeléctricas. Por otro lado, las empresas extranjeras de producción petrolera optan por mejorar los yacimientos de Largo Maracaibo en Venezuela que los de México, y se produce un descenso continuo de la producción petrolera en México. La construcción de carreteras adquirió importancia a partir de 1925, cuando fue fundada la Dirección Nacional de Caminos, como dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la cual buscaba conectar al país lo mejor posible para el comercio interno y dar trabajos que impulsaran la economía. Para el año de 1928 se habían construido ya 695 kilómetros, 1.814 en 1932 y 9.929 a finales de la década.
Las rutas principales, en 1940, comunicaban a la Ciudad de México con los estados circunvecinos, prolongándose a Veracruz, Acapulco, Guadalajara, Tepic, Tampico y Nuevo Laredo. Este último punto a que se llegaba hasta entonces por carretera sobre la frontera con los Estados Unidos. En 1929, se produjo la Gran Depresión Económica Mundial, que provocó en el país una severa contracción de la producción, inducida por la caída de la demanda externa al generalizarse el descenso de las actividades exportadoras, poniéndose en relieve la debilidad de la demanda interna como factor dinámico del desarrollo de la economía, afectando enormemente todas las actividades productivas. Con esto me refiero a que al haber una caída económica mundial, nuestro país, que estaba muy concentrado en la exportación, se quedó con una sobreproducción, pues los demás países ya no podían comprarle a México. El mercado interno estaba muy debilitado, con lo que se golpeó terriblemente a la minería, el petróleo y la industria. La situación llevó a que el régimen revolucionario aplicara reformas estructurales económicas que se habían prometido desde la revolución y que se habían estado metiendo lentamente, pero no de una forma tan fuerte, haciendo un gasto público encaminado a fortalecer la demanda efectiva, al lado de las reivindicaciones agrarias y laborales, dando más atención a los trabajos en riego, obras públicas, construcción de carreteras y caminos, que permitían una mejor comunicación interna en el traslado de mercancía y los programas públicos de salud y educación, evitando tomar acciones represivas de aumento de impuestos y reducción de gasto público, lo cual hubiera sido ajeno al ideal revolucionario y desastroso. Además de ello, la condición tan precaria de los países en el mundo por la crisis redujo la deuda de México. En la década de 1930, la urbanización de las ciudades creció, producto de la estabilidad política y obras sociales, favoreciendo y estableciendo al país en un modelo económico de exportaciones e importaciones estables, donde la balanza comercial casi no se presentaba un déficit. Entre 1931 y 1934, las empresas extranjeras de producción eléctrica aumentaron las tarifas de servicio, dando pie a protestas generalizadas. Casi al mismo tiempo, estas empresas interpretaron las reglas en materia y la creación de un órgano administrativo regulador como señales de una política nacionalista que limitaba sus libertades, por lo que no hicieron las nuevas inversiones necesarias para expandir la capacidad instalada, aun con la creciente demanda, por lo que en 1937 el gobierno tuvo la capacidad de crear la Comisión Federal de Electricidad, CFE, abriendo en 1940 sus primeras plantas, y su fluido generado era vendido a las empresas privadas para que éstas lo hicieran llegar a los consumidores mediante sus propias redes de distribución. Con esto, la capacidad eléctrica consiguió llegar a 680 kilovatios, de los cuales 57% venían también de plantas hidroeléctricas, presentando de esta manera un crecimiento en la industria eléctrica que propició el impulso de la reconstrucción del país. Entre 1920 y 1938, hubo una difícil lucha para que las empresas petroleras cumplieran con las normas administrativas resultantes de la nueva legislación, para obtener el cabal y justo pago de los impuestos y obligarlas a respetar los derechos de los trabajadores. Se tomaron acciones militares para desarmar a las guardias mercenarias que las empresas petroleras habían formado en la costa del Golfo. La diplomacia mexicana desarrolló intensa actividad para contrarrestar presiones y frustrar maniobras intervencionistas intentadas por algunos gobiernos extranjeros para apoyar los privilegios y las exigencias ilegales de las empresas. La posición del gobierno mexicano se consolidó firmemente y culminó con los grandes movimientos sindicales entre 1935 y 1940, pero sobre todo con el histórico decreto de nacionalización de la industria petrolera en marzo de 1938. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, la repartición agraria y las organizaciones sindicales fueron volvidas a tomar en cuenta con importancia. Por último, un año después de la nacionalización del petróleo, comenzó la Segunda Guerra Mundial, por lo que hubo una alta demanda del petróleo y se siguió vendiendo una cantidad constante a pesar del descenso en la participación extranjera en el sector petrolero mexicano. Por la guerra también se exportaron materias primas, metales como cobre, zinc y acero. Además, con la situación de la guerra y las negociaciones de demandas de productos, se logró bajar la deuda que ascendía a los 400 millones de pesos a casi la mitad con 240 millones de pesos. Además de que con esta época va a empezar un verdadero programa de sustitución de importaciones, que es lo que se había estado persiguiendo, pues a partir de aquí y con la Segunda Guerra Mundial teniendo a los países potencias distraídos, México se vuelve un exportador grande en materias primas y bienes de consumo.
A lo largo de estos 3 bloques pudimos ver el problema del latifundismo, la dificultad de generar un mercado interno eficiente, la puesta en práctica de políticas nacionalistas de los recursos, la búsqueda de las garantías sociales, la creación de infraestructura en todos sus niveles, primero gracias al capital extranjero y luego con el financiamiento del gobierno, y un proceso complicado de sustitución de importaciones. Espero no haberlos agobiado con tanta información, haberlos distraído de más y haberles hecho entender este tema que, a pesar de sus 19 minutos, es algo sencillo de entender. Pero más que eso, espero les haya sido de ayuda, pero principalmente de su agrado. Espero sacar un video de historia de México mundial pronto, y también les recomiendo vayan a ver mis audiocuentos. Así que, sin más, me despido. Bye.